Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Damos gracias a Dios por dejarnos continuar escudriñando su palabra. Continuamos con Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante, donde la palabra del Señor nos enseña acerca de unos labradores malvados. La palabra del Señor dice así, en el verso 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a ellos? A aquellos labradores le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Los labradores malvados, hermano, una parábola más cerca de lo que el Señor Jesús quería mostrar a su pueblo. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? ¿Qué había acontecido ya? ¿Y qué estaba aconteciendo en aquel momento? La parábola de los labradores malvados también es conocida como la parábola de los viñadores homicidas. Aparece en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 33 al 46. Y esta parábola, Jesús denuncia la actitud de los líderes del pueblo que despreciaron a los profetas enviados por Dios. Y por anticipado el rechazo que harían al Hijo de Dios. Hermanos, esta parábola enseña que Dios es la autoridad indiscutible, que Dios es soberano, que nosotros no podemos decidir si alguien es bueno o no lo es. Solo Dios tiene el amor y la autoridad para recibir a muchos o a pocos en su reino. La base de una buena relación con Dios es conocer que Dios es Dios. Debemos ejercer una mayordomía responsable de lo que nos ha encomendado. La palabra nos invita a mirarnos como viña del Señor, que debe dar frutos de santidad y de gracia. Querer usurpar el puesto de Dios conlleva a una ruina sin medida. En el pasaje bíblico anterior vimos cómo los líderes religiosos habían intentado desacreditar a Jesús delante del pueblo, cuestionando su autoridad. Sin embargo, finalmente fueron ellos mismos los que quedaron en vergüenza, por así decirlo, al no saber contestar a la pregunta de Jesús acerca del bautismo de Juan. Y aunque en ese momento el Señor no quiso decirles quién le había dado esa autoridad, ahora con esta parte bíblica, hermano, Él puede contestar
por medio de una parábola. Aquí vemos que él tiene autoridad en virtud de que es el hijo del dueño de la viña, el heredero legítimo, el hijo amado que el padre le envió. Pero no solo contestó a su pregunta, también les advirtió de que estaban a punto de llevar a cabo el crimen más grande de la humanidad, al planear matarle, pues tenían en su corazón el ejecutar al maestro. Este se sumaría, hermano, a lo que ya habían cometido con todos los profetas, aquellos profetas que habían matado, que les habían hablado en la antigüedad, pero lo que se proponían hacer en ese momento tendría una trascendencia incomparable y llevaría a la nación de Israel a una crisis sin precedentes, trayendo el juicio de Dios sobre ellos. Debemos entender, hermano, esta parábola en relación con la maldición de la higuera, aquella higuera estéril. Como consecuencia de todo esto, el reino se ha quitado del pueblo de Israel para ser entregado a los gentiles. Recordemos que la higuera es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un pueblo que no estaba dando el fruto que el Señor esperaba. Como consecuencia, hermano, el reino que les era otorgado al pueblo de Israel ahora iba a ser entregado al pueblo gentil. Con esta parábola, hermano, el Señor estaba preparando también a sus discípulos para el desenlace final, eso que venía pronto hacia la vida del Maestro. Todos ellos esperaban que, tal como enseñaba el Antiguo Testamento, el Mesías aparecería para reinar, que establecería su reino en Jerusalén y todas las naciones vendrían a rendir sus tributos ahí ante él. ¿Qué pensarían los discípulos y sus seguidores del Maestro cuando vieron a Jesús crucificado y hecho un espectáculo para todas las naciones, donde todo el mundo podía ver lo que estaba aconteciendo con el Maestro, con el Mesías, con el Salvador? ¿No estaba esto en contra de todo lo que habían aprendido en las Escrituras? ¿Cómo podía ser que Jesús, el Mesías, si los principales sacerdotes y los líderes de la nación judía le rechazaban? ¿Acaso no se habrían equivocado? Podrían ser una serie de preguntas que ellos estaban haciendo, pero cuando estudiamos el pasaje de Manon, la palabra del Señor, acerca de la purificación del templo, consideramos que Cristo, hermano, no podía comenzar a reinar todavía sobre un pueblo no redimido, por lo tanto un pueblo ingobernable. Primero tenía que realizar la limpieza de sus corazones. Las escrituras también, hermano, profetizaban que el Mesías sería rechazado por parte de los líderes de la nación. El Señor se refirió a ello por medio de dos ilustraciones tomadas en el Antiguo Testamento. Su explicación comenzó con una parábola que guarda enormes parecidos con la que escribió el profeta Isaías. En el libro de Isaías podemos encontrar, hermano, en el capítulo 5, verso 1 al 7, lo que la palabra del Señor nos muestra también. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, la cual esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho ya? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cayado y los pinos, y aún las nubes mandaré
que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Lo que vemos, hermano, como el pueblo de Israel no había dado el fruto esperado y Dios lo abandonó. La segunda ilustración que usó el Señor estaba secada, hermano. En el libro de Salmos capítulo 118, verso 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y allí quedaba claro, hermano, que quienes iban a desechar al Mesías serían los propios encargados de la edificación, en este caso la edificación del pueblo o de la iglesia. Por lo tanto, hermano, el hecho de que Jesús fuera rechazado por los gobernantes judíos, aquellos que le crucificaron, no debía hacerles dudar de que él fuera el auténtico Mesías, puesto que el Antiguo Testamento anunciaba que esto tendría que ser así. Ya era una profecía, hermano, que estaba escrita y en esos momentos se estaba cumpliendo. El futuro de la nación de Israel. Amados hermanos, aún había otro problema, y es que los apóstoles se tendrían que enfrentar a un futuro próximo, y era el hecho de que cuando salieran por el mundo predicando el Evangelio, rápidamente se darían cuenta de que la nación judía rechazaba sistemáticamente el Evangelio. Mientras que hasta el día de hoy, hermano, nosotros sabemos y nos hemos dado cuenta, hermano, que todos los gentiles a quienes les fue predicado el Evangelio lo aceptaban. ¿No llegarían los judíos a dudar de si este era el verdadero Evangelio anunciado por el Antiguo Testamento, donde quedaban todas las promesas hechas a Israel y que los profetas habían repetido una y otra vez? Una vez más el Señor estaba, hermano, anticipando las dificultades y por medio de una parábola, en este caso de la viña y los labradores malvados, no solo hizo un recorrido por la historia de Israel, también sus comienzos resaltando su constante rebeldía contra Dios, sino que también, hermano, le sirvió para anunciar el juicio que pronto llegaría a la pérdida de su posición como pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba a punto, hermano, de perder esa posición como un pueblo privilegiado. Notemos cómo lo expresó el Señor, que se vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Por otro lado, hermano, ese privilegio nos ha sido entregado a nosotros. Ese privilegio, hermano, nos lo ha entregado el Señor para que nosotros podamos dar un fruto. En este momento, hermano, tampoco vemos que el Señor especifica quiénes eran los otros, a quienes sería entregada la viña, pero por el desarrollo del Nuevo Testamento sabemos que se refería precisamente al pueblo gentil. Y queda también pendiente, hermano, la cuestión de que si Israel ha quedado definitivamente excluido de los planes del Señor. En cuanto a esto, algunos optan por espiritualizar las promesas futuras que Israel recibió a lo largo del Antiguo Testamento y aplicarlas a la iglesia. Sin embargo, esto no es correcto, hermano, porque como explica detalladamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, eh, Dios, Dios no ha desechado definitivamente al pueblo de Israel, aunque por el momento estamos en lo que podríamos denominar el paréntesis de la iglesia, es decir, de los gentiles, pero después, en el último tiempo, Israel será restaurado nuevamente a la comunión con Dios. Romanos capítulo 11, verso 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrán de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En este punto, hermano, es interesante considerar que Dios ya ha comenzado a cumplir estas promesas. Ezequiel anunció que esta restauración de la nación de Israel
sería llevada a cabo en dos fases. En Ezequiel, en el capítulo 37, en su visión, el profeta vio, hermano, a la nación judía. Muchos lo recordarán como un valle de huesos secos, pero por la intervención de Dios, aquellos huesos se unieron, aquellos huesos tomaron vida. Podemos decir que esta primera parte de la profecía de Ezequiel se cumplió en el año de 1948, cuando después de cientos de años, hermano, en el olvido, el pueblo de Israel volvió a su tierra y fue constituido como un estado reconocido. Eh, Ocasionalmente, hermano, muchas personas piensan que el pueblo de Dios iba a ser destruido, que el pueblo de Dios iba a ser quitado de la faz de la tierra como muchos lo pensaban, como muchos lo querían. Hubo un tiempo, hermano, donde el pueblo de Dios, los pueblos judíos, estaba siendo asesinado, estaba siendo, hermano, eh, atormentado. Una de las razones era querer eliminar al pueblo de Dios de la faz de la tierra, pero no pudieron hacerlo, hermano, porque Dios también estaba con ellos. El pueblo de Israel volvió a su tierra y fue constituido como un estado reconocido ahora internacionalmente. Pero sin embargo, hermano, ellos siguen rechazando al Señor Jesucristo como su Mesías. Y por el contrario, tienen depositada su confianza en sus recursos económicos, en sus recursos militares. Pero Ezequiel anunció una segunda fase, cuando Dios les transmitirá su Espíritu Santo, y el hecho de que Dios haya cumplido la primera parte de la profecía quiere decir que no se ha olvidado de ellos y que mantiene sus planes para un futuro. Hay elementos en esta parábola, hermano, que vamos a ver eh, en un siguiente video. Vamos a estar hablando acerca de ello. Esperamos en Dios, hermano, que este video acerca de los labradores malvados, aquellos que no quisieron llevar a cabo la obra del Señor, aquellos que no cuidaron su viña, aquellos que comenzaron a dar frutos equivocados, frutos silvestres, el Señor los desechó y ahora ha puesto en una posición a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, al nuevo pueblo, al nuevo Israel, hermanos, para que pueda dar fruto y que tenga que eh, entregarle buenas cuentas al Señor de la viña cuando Él venga y pida cuentas acerca del trabajo realizado en aquella viña, hermano. La primera viña, hermano, el Señor la desoló, le quitó la torre, quitó el cerco y comenzó, hermano, después de haberle quitado todo el pedregal, todas las piedras, ahora esta tierra era pisoteada, hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Continuamos en un siguiente video hablando acerca de este pueblo de Dios, los labradores malvados, hermano, y una viña que tiene que dar fruto, porque el Señor de la viña así lo ha requerido. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios les guarde y que este video, hermano, sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros.